A ver, ¿cómo avanza la ciencia? Seguramente la imagen que se nos viene a la cabeza es, pues, la de un camino recto, ¿no? Una especie de acumulación de conocimiento que poco a poco nos va llevando hacia la verdad. Pero, ¿y si la historia real fuera mucho, pero que mucho más caótica, más humana? Y sobre todo, si estuviera llena de auténticas revoluciones que lo pusieron todo patas arriba. Vamos a plantear la pregunta directamente, sin rodeos. ¿Funciona la ciencia de una forma tan ordenada? Es como si cada científico pusiera su ladrillo, uno encima del otro, para construir un edificio perfecto. Bueno, pues precisamente esa es la idea que vamos a poner en duda hoy. Esta es la visión de toda la vida, la que el filósofo Thomas Kuhn bautizó como desarrollo por acumulación. Es la historia que nos suelen contar en el colegio. Un descubrimiento va detrás de otro en una línea perfecta. Una historia, la verdad sea dicha, muy ordenada, muy limpia y quizá demasiado simple. Venga, pues vamos a meternos de lleno en el tema. Empecemos por desmontar esta idea que tenemos tan arraigada, este mito de la ciencia como un progreso lineal, donde todo simplemente se va sumando sin más. Fijaos en lo que plantea Kuhn, porque es muy bueno. Nos lanza una pregunta que parece sencilla: ¿quién descubrió tal cosa? Pero claro, cuando los historiadores se ponen a buscar quién fue el primero en descubrir algo, por ejemplo el oxígeno, se dan cuenta de que es casi imposible de decir. Resulta que hubo varios que vieron algo raro, pero no sabían muy bien qué era. Esto nos demuestra que esa idea de ir coleccionando descubrimientos como si fueran cromos, pues como que no funciona. La clave aquí es que esas historias tan perfectas se escriben siempre a toro pasado. Es decir, se eligen los hechos que encajan bien en la narrativa del progreso y se descartan un montón de ideas que en su momento eran consideradas perfectamente científicas. Pensemos, por ejemplo, en la alquimia. Hoy nos puede parecer una locura, pero para alguien como Newton era una investigación muy seria. Y eso, claro, no suele aparecer en los libros de texto de física, ¿verdad? Se limpia todo el desorden para que la historia quede bonita y coherente. Vale, para entender bien de dónde viene toda esta movida, tenemos que echar la vista un poco atrás, a un debate filosófico que es fundamental y que es anterior a la ciencia tal y como la conocemos hoy. La gran pregunta era, ¿de dónde sale lo que sabemos? Y aquí, básicamente, teníamos dos grandes equipos. Por un lado, el empirismo. Los empiristas decían que nuestra mente es como una pizarra en blanco y que todo lo que sabemos entra a través de los sentidos, lo que vemos, lo que olemos, lo que tocamos. Y por otro lado, el racionalismo, que defendía que la clave está en la razón, que ya venimos, por así decirlo, de fábrica con ciertas ideas o estructuras de pensamiento. Pero ojo, que aquí viene lo interesante. Esta división tan clara entre unos y otros es en realidad una simplificación que se hace para que lo entendamos mejor. La verdad es que casi ningún gran pensador fue 100% de un solo equipo. Descartes, que es el rey de los racionalistas, hacía experimentos. Y Locke, la gran figura del empirismo, sabía perfectamente que la mente tiene que procesar todo lo que le llega por los sentidos. Al final, todos usaban un poco de ambas cosas. Y ahora sí, llegamos a la persona que lo cambió todo. Thomas Kuhn y su famosa idea de las revoluciones científicas. Es justo aquí donde esa visión lineal del progreso que comentábamos salta por los aires. Kuhn introduce un concepto que es absolutamente fundamental, el paradigma. Y cuidado, un paradigma no es solo una teoría. Es mucho más que eso. Es toda la forma de ver el mundo que comparte una comunidad científica, sus creencias, sus valores, las técnicas que usan. En resumen, son las reglas del juego que todo el mundo acepta para poder jugar. Y esta analogía del puzzle es genial para entender lo que hacen la mayoría de los científicos en su día a día. Durante los periodos de, como él lo llama, ciencia normal, cuando hay un paradigma aceptado, la ciencia funciona exactamente como si estuvieran montando un puzzle gigante. No se cuestionan las reglas del juego, para nada, simplemente se usan para resolver los pequeños problemas que el propio paradigma va planteando. Y este es el ciclo que, según Kuhn, se repite una y otra vez. Se empieza con la ciencia normal, pero tarde o temprano empiezan a aparecer anomalías, es decir, resultados que no encajan de ninguna de las maneras. Al principio, bueno, se intenta mirar para otro lado, pero si se acumulan demasiadas, la confianza en el paradigma se va al traste y se entra en una fase de crisis. Y es justo en medio de esa crisis cuando puede surgir un paradigma completamente nuevo, una revolución. Entonces, el punto crucial es este. Kuhn diferencia entre dos tipos de ciencia. Por un lado, la ciencia del día a día, la ciencia normal, que sí es acumulativa, sí va sumando poco a poco. Pero por otro lado está la ciencia revolucionaria, que no suma nada. Una revolución científica no añade conocimiento al montón, sino que lo reestructura todo por completo. Es literalmente cambiar la forma de ver el universo. Es una frase muy dura, ¿verdad? Esta cita, que en propio Kuhn utiliza, es brutal, porque te muestra el lado más humano y sobre todo generacional de estos cambios.
Cambiar de paradigma no es un proceso puramente lógico y ya está. A menudo, la vieja guardia de científicos se aferra a su visión del mundo y es imposible convencerles de lo contrario. El cambio, al final, no se impone por la razón, sino con la llegada de una nueva generación. Pero la historia no acaba con Kuhn, ni mucho menos. Ahora entra en escena otro filósofo, Imre Lakatos, que intentó, darle una vuelta de tuerca a todo esto. Quería encontrar un punto intermedio entre las revoluciones un poco caóticas de Kuhn y la idea de que la ciencia, a pesar de todo, sí que avanza de una forma racional. Para Lakatos, la unidad de análisis no son los paradigmas, sino los programas de investigación. Imaginemos que es como un castillo. El núcleo firme sería el corazón del castillo, las ideas fundamentales, las que son intocables. Y alrededor estaría el cinturón protector, un conjunto de hipótesis secundarias que sí podemos cambiar y ajustar para proteger ese núcleo de los datos que no encajan. Por ejemplo, el núcleo del programa de Newton es que los planetas giran alrededor del Sol. Si de repente vemos que la órbita de Urano no cuadra, no lo tiramos todo por la borda. Primero ajustamos el cinturón protector. Oye, ¿y si hay otro planeta más allá que está alterando esa órbita? Y así, de hecho, es como se descubrió Neptuno. Se protege la idea central. Y aquí está el criterio de Lakatos para saber si un programa de investigación funciona o no. Un programa es progresivo si se adelanta a los hechos, si es capaz de predecir fenómenos nuevos e inesperados que luego se confirman. En cambio, es regresivo si siempre va a remolque, si solo se dedica a inventar excusas y poner parches para explicar a posteriori los descubrimientos que ya han hecho otros. Así que, para Lakatos, la ciencia no es como una sucesión de reyes, donde uno es derrocado y sustituido por otro, como en la visión de Kuhn. Es más bien como un ecosistema donde compiten distintos programas de investigación. El progreso científico ocurre cuando los programas progresivos le van comiendo el terreno a los regresivos, hasta que estos últimos simplemente se abandonan por falta de resultados. Bueno, y después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? Vamos a intentar juntar todas las piezas para construir una imagen un poco más completa y realista de cómo funciona la ciencia. Hemos hecho un viaje interesante, ¿eh? Pasamos de esa idea tan simple de que la ciencia es solo ir acumulando hechos a la visión mucho más dramática de Kuhn, con esas rupturas totales en las que se tira todo y se empieza de cero con una nueva visión del mundo. Y finalmente llegamos al modelo de Lakatos, que nos habla de una competencia en la que los programas de investigación que no dan frutos a la larga acaban quedando en el olvido. Entonces, para que nos quede claro, ¿cuáles son las ideas clave de todo esto? Pues primero, que la ciencia no es una línea recta hacia la verdad. Segundo, que es una actividad profundamente humana, que está moldeada por creencias, por competencia y, por qué no decirlo, por egos. Tercero, y esto es muy importante, que a veces para avanzar de verdad hay que destruir los marcos antiguos, no basta con añadir un dato más. Y por último, que lo que consideramos un hecho puede depender mucho de las gafas, del paradigma que estemos utilizando para mirar el mundo. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una pregunta para darle unas cuantas vueltas. Si, como dice Kuhn, después de una revolución los científicos trabajan en un mundo diferente, ¿qué significa eso para la idea de una verdad objetiva? ¿Podemos seguir diciendo que nos acercamos a ella? Es una de esas preguntas que la verdad cambia por completo la forma de pensar sobre qué es y qué hace la ciencia. Da para una charla muy larga.